Bien, y seguimos aquí en Legal Radio con su contenido de interés jurídico social para el día de hoy. Bueno, siguiendo con los temas que han ocupado atención esta semana, seguimos con la importancia de prestar ojo a los accidentes de tránsito. Ya, al igual que el caso que hemos tratado ahora, pues fue apresado el famoso honguito. Es famoso. Sí, muy Sí, sí, famoso. sí. Y De la farándula social yo creo que ha dominicana. dejado expuesto a la vulnerabilidad de la observancia, no de la legislación, porque nosotros estamos muy bien regulados, muy bien legislados, el ordenamiento jurídico nacional es fuerte, pero de la aplicación de estas regulaciones en algunos casos a lo que no escapa, pues la ley de tránsito. Esta persona pudo burlar por un tiempo, un mes me parece, el hecho de haber quitado o de que alguien perdiera la vida en un accidente de tránsito en el que se vio envuelto y se discute que no estaba autorizado a conducir, que ya había tenido situaciones anteriores, más no había recibido ninguna sanción o ningún tipo de acción en su contra por parte de las autoridades, aún siendo República Dominicana uno de los países con más alta tasa de accidentes de tránsito. Hemos tratado esta situación con anterioridad y realmente creo que es una situación que merece atención y merece remedios por parte de las autoridades. Sí, pero que si tú te pones a analizar el caso, no específicamente por el personaje, porque el personaje para mí, ni si fuera por el personaje ni siquiera me refiriera, sino es El hecho. como tal y el comportamiento que en principio pudo haber tenido la fiscal investigadora, con poner en libertad y no profundizar sobre lo que ocurrió, que fue por las redes sociales y fueron los medios de comunicación que pusieron en evidencia la realidad del caso para mover entonces que la titular del Distrito Nacional tuviera que asumir la situación y generar esto. Es decir, con qué rapidez y con qué ligereza se violenta ese proceso de investigación, que todavía salió a la luz pública que él pagó para que no se le tocara. Entonces, se continuaron con las evidencias en los medios de comunicación. Entonces, la titular del distrito, Rosalba Ramos, tuvo que asumir y generar lo que ya... Mira, ¿eh? Gustavo, los accidentes de tránsito tienen un tratamiento, digamos, acostumbrado, procesalmente hablando, basado en lo siguiente. Cuando ocurre un accidente de tránsito, lo primero que se hace son declaraciones. Llenar acta de declaraciones que técnicamente serían denuncias. Tú denuncias el hecho, ambas partes van y ponen en conocimiento a la autoridad de lo ocurrido, del hecho ocurrido, que obviamente tiene interés penal. ¿Qué ocurre? Estas declaraciones tienen en principio fe pública. Es decir, porque tú estás declarando ante una autoridad que tiene fe pública para levantar esa acta. Sí, pero la declaración como tal no contiene los elementos que acreditan una fe pública. No, es que quien la recibe, pero no quien la presenta. Exactamente, Tú eres un tú ciudadano. estás declarando ante la persona que la recibe reitero, se equipara una denuncia. La denuncia tiene, o sea, es un hecho jurídico que se prevé, se presume cierto, se presume realizada. No los hechos que tú contemplas, Bueno. sino la denuncia como tal. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que van y dan la declaración, en principio, es una persona que se atribuye el hecho cuando no lo es. Dice, mire, yo era que andaba manejando, yo fui que choqué, eso es lo que yo conozco del caso. Yo fui que choqué. Obviamente, ¿cómo se llama? Honguito, ¿qué se llama? Honguito le paga un dinero. Honguito Guá, con su Honguito apellido. Guá, con un apellido y todo. Le paga un dinero a esta persona, que creo que es su primo, y esta persona asume la responsabilidad en la declaración. En principio, se interpreta que hay un accidente de tránsito. Es decir, como bien dijo Manzano ahorita, poniendo el ejemplo de fatídico del que entra a la cabina y le entra a tiro a todo el mundo. No sé Y nada me salvo yo como testigo. ¿Por qué no puso otro ejemplo? Esto es un hecho que la ley le da un tratamiento que no fue un tema planificado. Se supone que es un accidente de tránsito. Que tú no querías hacer lo que hubo una inobservancia a las leyes de tránsito en cualquiera de sus manifestaciones, pero que obviamente también contempla pena de prisión porque está penalizada. No es que es gratuita penalmente hablando. Lo que pasa es que se le da un tratamiento más laxo porque se entiende que no es la intención a prima fase de tú cometer el delito. Entonces, ¿qué ocurre? Después que esta persona pone una declaración, vienen otras personas a decir que eso no ocurrió así, incluyendo, obviamente se va dando en el transcurso del tiempo, incluyendo en la propia persona que recibió el dinero.
el propio honguito que un día bajo un efecto de alcohol, suponemos, también lo manifestó en un grupo y fue grabado. Y además, la persona, la mujer que lo acompañaba, que inclusive vino de Estados Unidos y dijo, no, porque el que andaba manejando era él y todo lo demás. En definitiva, aquí se da un hecho. Primero, el tipo penal que se da por la propia ley de tránsito, que sanciona el hecho de que tú quieras evadirte del proceso, sea dejando a la víctima, que también es un agravante, dejando a la víctima en lugar de los hechos, o que tú te quieras evadir del caso, o sea, te quieras evadir la responsabilidad, no diste la cara para resolver el tema. ¿Qué ocurre en este caso? El tema penal por la ley de tránsito hay que castigarlo, por la falsa denuncia hay que castigarla también. Claro. El sistema no puede ser engañado. La gente no puede entender que una persona puede ir a dar una declaración a un oficial público sobre algo de que no es. Entonces, como también está sancionada la falsa denuncia, yo soy de lo que pienso que ese tipo penal no puede quedar impune porque se manda una señal errónea. Hay que castigar la falsa denuncia para que nadie ose ni invente en cualquier momento. Es decir, mira, a la declaración tú por mí. Sí, porque la otra persona fue olímpicamente a decir, no, el responsable fui yo. Exactamente, entonces tú fuiste a engañar a la autoridad y eso que tú dices en principio inicia la investigación. Además, la otra persona está muerta porque fue un atropello, tengo entendido, o no sé si andaba en un motor. El punto fue que está muerta. Y aquí se da ese delito de abandono de la víctima, realmente. Claro que sí, es un agravante dentro del tema de tránsito. Entonces, quizás no hubo abandono, quizás lo hubo, pero como quiera, de parte del conductor hay una intención de abandonar el tema con relación a la víctima, su responsabilidad con relación a la víctima. Entonces, eso también yo entiendo que debe ser previsto en la investigación. Bueno, yo realmente tengo poco que opinar con relación al trajimos el tema para analizar el hecho per se, incluso hacer las advertencias que Edison, pero el personaje no merece ningún tipo de, de cobertura. Por el contrario. No, porque no. No, es para mí es un antivalor. Es un antivalor, Manzano, te lo estoy hablando como persona, o sea, es un antivalor para la sociedad. Sí, pero no es el derecho penal que debe de corregir eso. No, lo que estamos analizando es el hecho. O sea, que trajimos a colación la situación. Bueno, somos un programa de farándula, o sea, para traer el personaje aquí a analizar si él hizo algo bien. Por el contrario, este tipo de personaje se populariza tanto que al final, quizás no nuestros hijos, porque estamos directamente, pero no, pero no sabemos cuál generación de nosotros al final va a estar apostando a admirar a personas como esta, porque tiene muchísimos fans. Pero eso no está muy lejano. Eso tiene muchísimos fans, entonces hay que empezar a desmontar este tipo de figuras porque no quisiéramos que la sociedad se encamine a estos tipos de ejemplos. Señores, anteriormente se discutían las ideologías, anteriormente admirar a Marx, bien o para mal, para los que quieran o no, era un tema, era algo impresionante. O sea, discutir que si tú eras socialista, de centro, de derecha, se discutía en las ideologías, en los parques. Se discutía, la gente como discutiendo pelota, discutía temas de política, pensando en cuestiones ideológicas. Ahora, primero no hay parque. La tecnología tiene la gente en la casa metida en internet. Pues hay parques que no la usan. Los parques son cibernéticos, o sea, tú te reúnes en un parque que se crea en la web. Ya no, para tú compartir con los amigos, tú no vas al parque donde se reúne un grupo, como yo me crié, un grupo de jóvenes, a hablar y a compartir porque no había chat. O yo iba al parque a hablar con ellos, o yo no hablaba con nadie, me quedaba en mi casa. Pero ahora yo me quedo en mi celular, yo tengo el parque más grande. Están como 10 parques, porque cada grupo es un parque de gente hablando conmigo. Entonces, como eso no existe ahora mismo, que ese es otro tema, ¿verdad?, sociológico, digamos. Como eso no existe ahora mismo, las discusiones ya no rondan. Inclusive en esos chats, no rondan alrededor de la ideología. Nosotros estamos en chat de abogados y a veces lo que menos se habla de derecho. O sea, ya no hay... Lo que hay es un tema. Foucault, un jurista, digamos sociólogo francés, que analizó mucho la sociedad, establecía que quien más desentrañó el poder político, social y cómo la sociedad se iba construyendo como modelos morales, dependiendo de quién lo dirigía, que murió de sida porque era abiertamente homosexual. Y la relación del sexo y el poder que hace Foucault es una cosa impresionante. Entonces, él establecía, nace después de su muerte, la rebelión, los hippies, Madonna y toda esa circunstancia que en una sociedad democrática debemos de aprender a vivir con aquello que disentimos y no ver un modelo único de estereotipo, porque eso crea
ciertas cosas cuando quienes nos gobiernan crean estereotipos con los cuales nosotros no estamos identificados. Entonces, todos esos personajes deben de coexistir en una democracia plena sin que establecerlo. De ejemplo, le indicas tú, como decía Joel, quién es y quién debe de ser ejemplo para mí, o darle las herramientas a tus hijos para que ellos puedan elegir quién quiera ser su modelo y que lo elijan con su consecuencia. Pero con tus herramientas. Claro. Pero aquí hay niños que no tienen herramientas. No Claro, entonces ahí es que el Estado, nada. ahí es que el Estado debe de hacer una construcción verificado, antropogénica de la familia, de los valores, y que elija cualquier cosa. Obama llevó a la máxima expresión la liberalidad de todo lo que es el sentido y repensó y alteró la narrativa de lo que era una familia y la llevó a todo el mundo de que una familia no es la tradicional, sino que se compone de hasta de una persona solo que quiera vivir solo, la protección como ese órgano, la de dos mismos sexos, etcétera. Esa apertura democrática debe de darse. Ahora, a mí me llama la atención en el tema, si mal no leí, ahí estaban acusando de violación a perjurio. Sí. A mí me llamó la atención porque no existe perjurio en ese grado. El perjurio es un delito penal, para que lo podamos entender, cuando una persona va y declara ante la promesa del juramento y tiene que decir la verdad, solo la verdad. El primer requisito es la condición del juramento. Claro, o la promesa de decir la verdad. Puede ser los dos. El juramento o que deba de prometer de decir la verdad. Entonces, ese texto que fue modificado por una normativa, ni siquiera por una ley, y creó el delito de perjurio, lo creó específicamente para, como el bien jurídico protegido debe de ser la buena administración de justicia, para que no se alimenten decisiones judiciales con mentira o otra cosa que tenemos los abogados, que es la afirmación de un hecho no cierto, a diferencia de la mentira. Yo puedo decir, tengo frío, no tengo frío, no estoy afirmando nada. La afirmación de un hecho, si ocurrió o no ocurrió, eso es la afirmación de un hecho que lleva a categoría jurídica una cuestión diferente a lo que es una mentira. Entonces el perjurio solo se da, solo si existe una sentencia condenatoria. Por eso el perjurio es un delito complejísimo, porque no adopta ninguna pena, sino que adopta la pena de la lesión que tú creaste. Si es un homicidio, 20 años, si es esto, lo otro. Y ha habido pocas sentencias, pero las hay cuando tú analizas el tema del perjurio. Entonces, colocar que la persona, el imputado tiene derecho a mentir, o sea, no, eso no me... crear coartada, eso no existe un sancionamiento por eso. Tú no tienes la obligación de decirle la verdad de cómo ocurrieron los hechos y tú sentarte y decir, yo me declaro culpable como único asunto. Eso no existe. Se construye para los testigos y para las diligencias investigativas un delito de obstrucción de justicia que lo tomamos de Estados Unidos en el nuevo código, pero eso no lo tenemos eso. No lo tenemos. Entonces, pero al perjurio... La ley del Ministerio Público coquetea algo similar. Pero eso es, acuérdate que las leyes... Porque son lo que pasa es que cuando son leyes sectorizadas. Eso es una ley regulatoria de una institución. Eso es, cuando son leyes no crean. Eso no es algo que yo puedo violentar como ciudadano. Porque Yo no, porque yo no soy Ministerio Público. Pero sí, yo soy funcionario público y me niego a dar información. Pero eso no es nada que ver con el perjurio. Pero no quiere decir que la ley que se crea para regular un sector no pueda generalizar un concepto. Eso ha ocurrido en mil leyes aquí. O sea, la ley del Ministerio Público puede ser que traiga una obligación general. La ley, aunque no debería, pero tú no puedes limitar. Pero deja de estar forzando la cosa, porque no estamos hablando tiene. específicamente. Ahora vamos a hablar de si el Ministerio Público No, identifica una regulación general. Estamos hablando específicamente. Estamos diciendo si el delito de obstrucción está tipificado o no. Y estoy diciendo que además está de que una sanción tipificado. procesal, que ya la abrimos ahorita por la modificación de la ley de 15, pero esa sanción procesal, como dice Manzano, no tiene una pena. Lo que estoy diciendo es que la ley del Ministerio Público coquetea, es un tema a discutir en proceso, y no está descalificado de plano porque sea la ley del Ministerio Público. Porque aunque sea la ley de lo que venden billetes en la calle, puede ser que sea una ley sectorizada por ahí, pero que genere una obligación generalizada. Sí, que pero no es el para primer eso está el caso. control de la TCA, pero no es el primer. No, reduce. pero entonces decláralo inconstitucional. No, creo que el TCA lo declare. sino el TCA pero lo que te tiene estoy control diciendo de es que no leyes. nos estamos inventando el agua tibia, señora. Aquí hay leyes sectorizadas que regulan, pero no te vayas a Pero llamar. eso no La ley de es- fomento agrícola.
Para poner un ejemplo, la ley de fomento agrícola crea un procedimiento de incautación La generalizada. 6186. Sí, Pero pero no que- solamente eso, que es generalizado. Pero ese yo te quiero procedimiento. hacer una Y es la ley pregunta. de fomento agrícola, una ley sectorizada. Pero yo- Entonces, podemos hablar de derecho penal. Ahora, en términos de legislación, no podemos decir que porque sea una ley sectorizada, de plano descarta una obligación. Sí, Ok. pero trae una figura que luego entonces se va a Pero- colocar. Bueno, está bien, todo lo que tú quieras, pero de entrada tiene no que se decir, descalifica. Pero todo. que eso el se resuelve tema, si la pero ley lo dice. es que Eso no, no- es que no Danilo, es que Danilo, ¿qué va a decir Danilo? Danilo, Tú dijiste que eso se resuelve si... ¿estás No, soñando? Sí, Danilo lo dice. No. Si la ley da- Si la ley es ¿Tú particular, entendiste lo mismo? si la ley particular, No. si la ley particular lo dice, ya eso se Pero, resuelve no, con pero eso. que No, yo, eso quiero, no yo merita tengo un como mucha símil o una discusión. pregunta, porque tú me dices, bueno, la ley que establece el Ministerio Público puede ser un punto de partida para tú hacer un símil de la aplicación de esa ley a otra Lo que pasa es situación. que el Ministerio Público ha Pero- ha abanderado esa ley. pero- como figura. déjala desarrollar. No, Él está hoy. Por favor, no déjala trae desarrollar. chocolate. no Entonces trae tú chocolate. traes el fomento agrícola, Perdón, fomento perdón, agrícola. Isidro, mándate un conta de manzanilla Fomen- para Edison para que permita ver la Fomento agrícola, yo te puedo decir, bueno, una situación que se da en esa ley 6186 se puede dar con la ley de venta condicional Exactamente. de muebles. Yo puedo hacer ese paralelismo, ese símil. Pero una ley que regula la actuación de un órgano investigativo, ¿cómo yo la extrapolo a la conducta de un ciudadano No, común es que tú- general? Es que tú- eso es lo que yo estoy Bueno, déjame entendiendo. decirte, lo que pasa es que la ley, primero es la ley de la voluntad del legislador. La ley tiene como nombre regular y la O sea, intención de la Honguito ley. va a ser sancionado, puede ser perseguido por la ley del Ministerio Público de otro Increíble. La ley del Ministerio Dios. Público Yo, puede yo, crear... estoy, yo estoy aquí, yo Pero estoy. estoy atacando Entonces, el pero yo quiero que perjurio. el No, no, lo que Estoy yo pasa atacando es que el usted- perjurio, mire, que mire, mire, no es mire, especial. lo primero Y es- forzar ahora... Sí, Espérate. mira, Mira, yo estoy trayendo el perjurio, que es general Claro. y que es más abarcante y que lo incluyeron. Y estamos discutiendo de si una ley en particular cuyo delito No, y lo citaste prevé que de el manera delito- que el expresa delito- para las entidades que se les solicite expresamente y nieguen ese es el contenido de ese delito. Y estamos diciendo la posibilidad de traer a Honguito también por ese delito cuando por el general estamos cuestionando que no. Ya estamos... No, lo que No, pasa- estamos yendo lejos ya. citas que no tenemos previsto en la legislación ordinaria el tema del delito de obstrucción. exactamente. Pero entonces, Por eso viene el tema. amigo Edison trae la ley, No, la La el ley del estatuto del Ministerio Ministerio Público. Para un delito particular que es con las No, lo que entidades pasa que es dan inaaplicable, información, que inaaplicable. no escucha, aplica escúchame, mire, mire. ese delito, Mire, lo primero ni es- siquiera se Manzano, configura después como que tú una termines, forma. yo te voy a decir algo. Lo primero que le voy a decir a todos, pero sobre todo a Manzano y a Gustavo, porque Evelyn, obviamente, como siempre, No, dijiste a todos ya. respetuosa. Mire, lo Inclusive primero que le voy a decir es lo Isidro. siguiente, mire. Nada de lo que yo diga por este micrófono es risible, ni mínimo, ni nada que no se pueda analizar. Número uno. Número dos, estoy diciendo por este micrófono que por más que ustedes lo simplifiquen, yo en mi opinión particular y profesional de lo poco que he leído, que no es cierto que porque una ley sea una ley especial para un sector determinado, no puede abarcar una regulación que extienda el sector. El sector. Es que ya tú estás Escúchame, pero generalizando. escúchame porque Primero, yo escuché, es que- yo escuché con detenimiento su análisis sobre mi análisis y yo tengo que explicarle para que ustedes entiendan que no un simple, una ley lo resuelve o tú trajiste una ley. No, es que Manzano ha dicho que la obstrucción a la justicia No está Manzano ha dicho prevista. y yo estoy diciendo que Ajá. la ley del Ministerio Público Sí. y ustedes me dicen que porque es la ley del Ministerio Público no puede hacerlo. Ah, y yo estoy entonces- diciendo que ustedes están equivocados y se lo puedo demostrar. Y le pongo, por ejemplo, otras leyes sectorizadas que generalizan conductas No, que no son no traiga exclusivas del ninguna sector. otra ley sectorizada, porque estamos hablando específicamente Y te de una estoy- ley que regula un órgano de manera interna, No como importa, es la ley del ¿y Estatuto cuál del es- Ministerio cuál es- Público. No, y además Entonces, la ley, el problema. la ley 62, No, problema. perdón, la perdón. ley de fomento, para poder ser generalizada, tuvo que decirlo el Código Monetario, decir Sí, se pero aplica, mira, tú sabes qué es lo porque que si no- pasa. Para él, perdón, Eso Manzano, no es para él, cierto. Sí, lo pero dice. perdón. Sí, pero Lo no, dice. pero no tiene que, para Tiene hacer que generalizar, decirlo. no. Pero que ese no es el escúchame, tema. Pero está bien, no es tu tema, pero lo que pasa es que no quiero que lo crea risible. Porque no es el tema, no lo Pero si él lo simplifique. quiere creer risible también que Pero- lo crea, porque ¿qué puedes Está tú bien, hacer? sin embargo, yo estoy tratando de explicarle a la No, ciudadanía cuál es mi extra- punto, no, no. como ustedes han dicho, No, no, cuál no, es el no. suyo, No, con no. cierta... Hay un chantaje procesal en tu Claro. argumentación. Espérate. Hay un chantaje procesal en tu argumentación y tú lo sabes. Estamos hablando específicamente de la ley de estatuto que regula una situación interna dentro de un órgano. Y él Claro. dice, no, porque si una ley especial y comienza y cita 3 y 4 leyes
que sí pudieran entonces impactar. es posible. No. Pero entonces es Pero que posible. esas leyes lo Entonces, dicen. descarten el argumento de que porque sea una ley especial no puede. Es lo único que estoy diciendo. Lo que pasa es que quisieron convertir en risible el argumento de porque sea una ley sectorizada, es imposible que regule algo fuera de su sector. Y eso la ley es falso. Ministerio Público Legislativamente es delito de falso. obstrucción. ¿En qué forma lo Sí, regula? sí. No No, puede colocarlo, no puede hacerlo extensible a otro asunto que no Pero sea. lo que quiero saber. que la ley no puede ser extensible a otro asunto. No, en No. la ley. No, en ese obstrucción. caso, porque hay otros casos de leyes especiales que sí comulgan hasta con el derecho común. Claro, eso. pero eso Pero sí, esa no. esa Pero no. yo estoy diciendo Y es tan difícil yo estoy entender eso. diciendo que el Ministerio Público tiene esa posición y yo entiendo y yo dije que coquetea con ese hecho discutido por el Ministerio Público. Entonces, si tú lo vas a descartar, descártalo así con ese argumento, que es un argumento ese fue el responsable. que No, estamos pero no con diciendo. argumento risible de que no, porque es una ley sectorizada. Es Y que no eso regula es el eso. argumento. No vaine las cosas, que Es aquí que estamos hablando de eso, derechos de es todo el que mundo. eso es. Es que eso es. O sea, si una ley especial está creada para el sector particular. Es que no es Y cierto, eso- él te acaba de y decir, eso él inclusive te acaba lo ha de dicho decir el que no. Tribunal Constitucional, que las leyes particulares no crean una desigualdad con el aspecto general que no regula, porque regula en términos el de que no igualdad. regula, el general que no regula, Pero si eso regula, es, si regula pero- un aspecto general no es ilegal porque Es la que ley tú estás está trayendo regulando. la excepción como que para contradecir una regla. Lo que La te regla estoy es que diciendo la es que ley general. excepcionalmente la obstrucción No. está contemplada según el Ministerio Público, la ley del Ministerio Público. Entonces, es lo que te No, estoy diciendo. es que no. Aunque esto fue lejos, ¿verdad? Es que Aunque estamos esto fue hablando de lejos. que no ¿Tú te das aplica. cuenta? Que no es es el que no- personaje, sino el hecho. Es que no, Exacto. no aplica el perjurio, que es un delito general. Ahora mucho menos va a aplicar lo de una ley particular, de tú traer la ley de violación del Ministerio Público, que tiene un delito construido de manera totalmente diferente a lo que es el delito tradicional de obstrucción de justicia, que es completamente diferenciado. Eso es un delito particular para el que no le da la información al Ministerio Público. Exactamente. Entonces, Entonces es un tercero, ¿verdad? Pero- Afecta a un tercero que no da la información. sí, pero acuérdate que un delito tiene una nomenclatura y el delito de obstrucción de justicia, los delitos pueden parecerse, pero son separados. No puedes, porque el Ministerio Público pida una información, no siempre está en el marco de una investigación. Puede que no esté, puede que esté pidiendo información para corroborar cualquier cosa. Pero ese no es el punto. El punto es Pero que, el si, que punto si, es si que- afecta a un tercero que no da la información, aunque sea una ley sectorizada, ya afecta a un El tercero. tema es que viniste, creaste la controversia. No, lo que pasa es que impediste- quisieron descartar mi argumento No. con el simple Y hecho que al era una ley. final- Pero que eso Y al es, final- es que- Y mira cómo Perdón. Manzano terminó admitiendo, No. terminó admitiendo que ciertamente esa ley, al tercero que no da la información, le es posible. Te una comportaste sanción. como una parte interesada y no permitiste que Manzano terminara con su argumentación. eso es verdad. Eso fue todo. Incidentarte, viniste y- incidentarte. Pero A una final pregunta, de esto cuentas- son por preposiciones, porque Manzano tenía 5 horas hablando y yo solamente dije un hecho. Y ustedes, después que yo dije ese hecho, me cayeron todos arriba. Ya no haga bembita, mi amor. Te No, vamos a yo dar tengo una que- oportunidad. Soy un abogado para defenderme. ¿verdad? Entonces, tiene que hablar duro. Entiéndalo. Exacto. Lo Y cierto con es, razón. lo cierto es Que no existe Que- la obstrucción de justicia. no, no No existe. existe. ¿Y qué condena la ley del Ministerio Público entonces? ¿Qué No sanciona? existe. Ay, No para que existe no dé la la obstrucción de información, ¿qué justicia. sanciona? En el Código Penal nuevo Ah, sí en va a el estar. código- Va a bueno, estar la obstrucción de justicia. Y lo tomamos tal cual como un delito de felonía de los Estados Unidos. El hecho es que crear y meter aquí el perjurio es peligroso. Peligroso porque entonces la persona se va a tener que, ¿verdad? En una declaración de esta naturaleza, que puede también, él tiene la obligación de ir a declarar, pero la declaración de ir a declarar, ¿verdad? Dar esa parte es diferente a tú subsumirla, que lo que él declare ahí tiene que ser la verdad absoluta, porque él puede tener una concepción de lo que la forma en cómo él percibió que ocurrieron los hechos. La verdad histórica, la verdad procesal es otra. Nadie controla lo que es la verdad. Por eso se hace una investigación para determinar, porque si no los testigos que vayan a declarar lo que percibieron con sus ojos en la forma que lo percibieron en su sentido, estarían diciendo entonces que se comete perjurio. Y el perjurio es un delito Pero, completamente Manzano, diferente. escúchame que te diga algo, Ajá. pero en este caso no fue que él vio algo diferente, que él dice que él cometió el delito. Pero eso no es él va y perjurio. denuncia. No, yo hablé de falsa denuncia, yo entiendo tu punto. Y con relación al perjurio exclusivamente, entiendo lo que estás explicando. Lo que quiero decir es
que con relación a la falsa denuncia, porque no fue que tú viste algo que ocurrió y lo viste una interpretación diferente. Es que tú dijiste que tú andabas manejando el vehículo y que fuiste tú que chocaste y que tú eres responsable del accidente porque recibiste un dinero Pero ya el para tu culpable. tranquilidad, él se retractó Pero y eso- dijo que recibió un dinero. No, y además eso está Pero ahí. eso yo estoy diciendo, por eso No, es que pero no hay que eso, perjurio, pero pero, es una falsa denuncia. mira, no es risible, es importantísimo lo que tú acabas de decir, pero no lo estoy discutiendo porque ese delito lo colocaron ahí y yo estoy de acuerdo con él. No es risible, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo con el que agregaron que sí, Sí, es peligroso o sea, lo que del pasa es que perjurio. utilizan un argumento diciendo que la interpretación, aquí no hubo interpretación, aquí hubo una falsedad de la ocurrencia del hecho. Pero que nadie está Manzano, hablando tiene de un eso. minuto para concluir. Nada, lo que quiero ¿Todavía decir está es... hablando? Ya. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es peligroso, ¿verdad? Mezclar la falsa denuncia con la comisión de perjurio cuando el delito de perjurio aquí no existe. Y eso es agravar la condición del imputado cuando tú metes muchos delitos. De hecho, la Corte Interamericana dijo que la imputación teórica o la imputación de un código penal en una medida de restricción de solicitud de libertad no debe de ser considerada prima facie para ser tomada únicamente en cuenta, sino otros aspectos. Así es, señores. Hasta aquí Legal Radio hoy sábado. Los que se animan y los que están en contacto con nosotros, el programa continúa en el parqueo de Sí,